Regresamos a esta última parte del programa con la pregunta de partida de la anterior, que es ¿qué hacer desde Zacatecas para intentar combatir el cambio climático? Marco. Mira, yo no creo que haya tiempo para Explicar toda la... No, para el tema de... O sea, para una estrategia en donde a la voluntad de las empresas, la voluntad de la gente, ¿verdad? Esta tragedia de los comunes que dice Felipe, ¿verdad? Siempre va a estar ahí como presente. Yo creo que debe de haber medidas de Estado, medidas de política pública que obliguen a modificar una serie de conductas en la economía y en las personas, en la producción, ¿verdad? En la circulación y en el consumo. De otra manera, me parece que es apostarle a algo muy largo, de largo tiempo, y no hay tiempo para eso. Todas las mediciones son al 2050 y lo que hagamos en estos años va a ser determinante para eso. Entonces necesitamos, la pregunta podría ser también, eso reproduciría qué está haciendo México y Zacatecas, ¿no? Y bueno, está la Ley General de Cambio Climático en el país, en septiembre pasado, hace un par de meses. Aquí en Zacatecas, ¿no? Ya aprobaron la Ley Estatal de Cambio Climático. Yo podría comentar un poco alrededor de eso, ¿verdad? Sí. Que tampoco estoy nada optimista al respecto. De hecho, después de leer los textos de la ley, me pongo muy pesimista de lo que va a pasar. Aún más. Ya. Felipe. Pues sí, o sea, de hecho lo que se había discutido en Río de Janeiro era que este problema se abordara desde lo local. De hecho, así se llamó y México ¿Sí, no, desde lo local? Se adoptó esta Agenda 21, donde los municipios y los gobiernos locales era por donde se tendría que empezar a hacer los cambios, ¿no? Pero eran más enfocados a esta idea sustentable o sostenible de los municipios, pero más desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer para tener plazas limpias, jardines limpios, usar menos energía, cosas así? Yeah. Pero en realidad el problema de fondo no se abordaba mucho en esta agenda e incluso tenía sus indicadores. Sí, hasta Felipe Calderón se subió a esa agenda, ¿no? El tipo es, según eso, un vocero del cambio climático. Sí, hoy presentaba una ponencia en la COP21. Pero a ver, por ejemplo, un municipio, ¿qué puede hacer? Yo veía a raíz de la cumbre que Oslo decía que en 2 años, creo, iba a prohibir el uso de automóviles, cuando menos en la zona céntrica de su ciudad, ¿no? Ya vemos también otras, por ejemplo, en Nueva York prohibió el uso de utensilios de unicel, ¿no? Entonces ya toda la comida para llevar es en cartón, cajas o en cosas distintas que no sean unicel. Son esas pequeñas acciones que pueden influir. ¿Qué pueden hacer, Marco, los municipios, para darles algunas ideas a nuestros ediles? En los gobiernos intermedios y los gobiernos locales, lo que pasa es que nosotros tenemos, los países muy pequeños luego tienen solamente gobiernos locales y generales. Así es. Que eso les facilita mucho, ¿no? Les facilita. Nosotros tenemos gobiernos intermedios, que son los estados. En la Ley General de Cambio Climático ponen en estados y obligaciones para municipios, apartados para municipios, de que todos los municipios deben tener su plan de cambio climático. Incluso generaron guías de cómo construirlo, formas didácticas para que los municipios lo hagan, etc. Pero son leyes que se quedan en el tintero ahí nomás, no pasa nada. ¿Tú conoces algún municipio que tenga eso? Porque no. Bueno, en el país hay algunas experiencias en Colima y así, ¿no? Pero pues son 2.400 y tantos municipios, ¿verdad? Y no. ¿Por qué? Porque no hay las capacidades institucionales de los municipios para que eso ocurra. En los gobiernos locales sí pueden hacer mucho, ¿verdad? En términos de mitigación pueden hacer viendo su industria, viendo su emisión sobre todo de los vehículos, que es donde la emisión es mucho más grande, cosas así, porque tienen el control en el territorio de eso. Pero sobre todo me parece que donde pueden hacer mucho es en las medidas de adaptación. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales, al tener
ahí tienen el control de un territorio, es en ese territorio donde pueden garantizar que las acciones realmente se hagan. Cuando son Sí, medidas desde medidas el centro o desde el generales gobierno. o globales, pues ¿quién lo controla? ¿Quién lo hace obligatorio? ¿No? Pues sabe. Pero en cambio un gobierno local que tiene un territorio claro, él sí puede controlar esas medidas. Pero, por ejemplo, un ejemplo de alguna medida. El tema de adaptación. emisión, por ejemplo, de mitigación, una medida muy importante es la conversión a energías limpias, ¿no? O sea, de Ya. energías fósiles a energías limpias, ¿no? ¿Qué son las energías estas de las fotovoltaicas? Sí, que se habla aire? infinidad, Sí, sí, sí. incluso hay anuncios, nosotros nos pasó, ¿verdad? Que le dimos la primera portada, un anuncio del parque eólico, y 2 veces nos engañaron. Porque es fecha que no sale la Pero cosa. en ese aspecto, creo que nosotros aquí, justamente Zacatecas está privilegiado, solamente hay que ver cuán viable es, bueno, debería ser viable, ¿no? Tenemos un alto potencial de eólico y también de generación por medio de paneles solares, ¿no? Ya. Y por la ubicación geográfica que tiene el estado, bueno, toda esta región del centro norte de México, ¿no? Yo pienso que en esos donde localmente se podría apostar, por lo menos obligar a las dependencias que cierto porcentaje de la energía que utilizan venga de energías energía alternativas, ¿no? Pero sí tendría que ser más el interés de los gobiernos locales, porque en realidad hay muchos programas que apoyan este tipo de iniciativas, ¿no? Todos los atlas de riesgos y peligros, incluso por ahí hay un nuevo programa para adaptación a cambio climático que va enfocado precisamente a gobiernos locales, a municipios, ¿no? Pero muchos municipios me imagino que ni enterados están. Sí, ¿no? que en la agenda pública ni siquiera a los Exactamente. medios a veces lo metemos cuando tratamos de un tema con un presidente municipal, ¿no? Siempre es el empleo, los servicios, pero nunca le tocamos el de, oiga, y el cambio climático, porque volvemos al origen, ¿no? Es una cosa global, eso Sí, que sí. lo arreglen los grandes líderes y los filántropos. No, es que fíjate, hay que ver, ¿por qué no les interesa en los municipios entrarle a esto? Porque son gobiernos de 3 años, ¿verdad? Que entran y quieren generar un impacto político rápido, inmediato, Para el para siguiente. continuar su carrera política. Yo quiero comentar una cosa importante, el tema de la Ley Estatal de Cambio Climático. Yo cuando vi dije, pues esto es una iniciativa interesante y no sé qué. Me puse a revisar la ley. Y tiene el tema de la recomendación del Atlas de Riesgo, ¿verdad? Haciéndolo, la conservación de zonas prioritarias, el tema de la biodiversidad, la expedición de normas técnicas, los balances energéticos, ¿ah? El ordenamiento ecológico, el registro estatal de emisiones, una serie de recomendaciones que tú dices que son buenas y son positivas y está bien. Pero revisando la ley, el asunto es que solo se convierten en recomendaciones. Es una ley imperfecta. Volvemos a Porque lo mismo, ¿no? no hay, tú cuando ves en técnica jurídica, pues está mal la ley, digamos, porque no hay algo que los obligue a hacerlo. Exacto. Y es No lo que hay sí. eso. Pero ese problema viene desde los acuerdos internacionales, que ahora ya no se obliga. O sea, no se ve como un tema que sea imperativo para los gobiernos, ¿no? El asunto es que si en la propia ley no hay algo que los obligue, que diga, si no lo haces, ocurre tal cosa, serás despedido o Ya. el gobernador será destituido. Y luego entonces tiene ese defecto. Y tiene otro defecto la Ley Estatal de Cambio Climático desde mi punto de vista, que ese es extremadamente centralista, donde es un asunto del gobernador. El gobernador incluso pone un observatorio, ¿ah? Pone la ley un observatorio para cambio climático y pone ahí, pues participará la academia y participará la sociedad civil, pero serán designados por el gobernador, ¿no? Sí, y eso ha pasado mucho. Entonces esa concentración, ese centralismo, Sí. ¿no? Está... Pero bueno, aquí quiero hacer un Y ya, apunte. ya está en operaciones ¿tú conoces que esté en operaciones este observatorio del cambio climático? No, nada, porque en septiembre apenas Sí, o sea, es muy nuevo. A nivel nacional, ya el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que cambió a ese nombre, ¿no? ese nombre, ya empieza a tener estos planes o empieza a tener este tipo de injerencias. Porque hay otro asunto que quizás no se ha tocado mucho, pero nosotros de la academia tenemos la responsabilidad de, por ejemplo,
¿qué le puedes decir tú como académico a los gobiernos estatales o locales? ¿Qué va a suceder en tal o cual municipio o en el estado, ya en general, no hablemos a nivel más pequeño? A ver, que si nos dicen qué es lo que va a pasar con las precipitaciones de aquí a 10 años, o las temperaturas de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, para yo planear estratégicamente, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos empezando a estudiar que estos, o sea, lo que te hablaba de los 2 grados y 6 grados a nivel, es a nivel global. Global, ¿no? Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, ni siquiera a nivel nacional. Tenemos escenarios que nos dicen que México, el norte de México será más seco, el sur más húmedo, pero bueno, eso es a nivel muy general. A nivel más específico, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Guadalupe de aquí al 2030, 2050? ¿Eh? Digamos, esa es nuestra parte de responsabilidad. Bueno, yo en mi grupo de trabajo ahorita estamos empezando a estudiar, a sacar tendencias, análisis, pero aún así es muy complicado que tú puedas llegar con un tomador de decisiones, ¿sabes qué? Vamos a tener un aumento de la temperatura de tantos grados, ¿no? Es muy aventurado eso porque en realidad el sistema climático es muy caótico. O sea, tú puedes dar predicciones y pronósticos, pero hay que estar preparado, ¿no? Cuando menos escenarios. Pero por lo menos lo que tenemos que dar son escenarios justamente, ¿no? Sí, ¿no? Decirles, si haces esto, puedes obtener este resultado, ¿no? Y eso es nuestra responsabilidad que tenemos. Fíjate que en el caso de Zacatecas... Sí, para hacer comentarios finales por el tiempo. En el caso de Zacatecas, creo que en la propia ley, si hiciera una modificación, debería partir primero de un gran diagnóstico para poder hacer la ley. Claro. Y no después, no la ley recomendar luego que hagan diagnósticos, para estructurar bien una ley específica, bien dirigida, con puntería, y no una ley genérica como la que aprobaron en septiembre. Una ley con puntería precisa significa que los riesgos a los cuales se tienes que adaptar del cambio climático en Zacatecas, más o menos se tienen claros. El tema de sequía, el tema del agua, el tema de producción de alimentos, el tema de desertificación, biodiversidad, etc., ¿no? Entonces, sobre de eso es donde se tienen que generar políticas desde el Estado para ver cómo vas a adaptarte y cómo vas a enfrentar la desertificación, que ya sabemos más o menos cómo va el asunto, cómo va el tema de la producción de alimentos, ¿verdad? Cómo tienes que adaptarte ante estos eventos también extremos que estudia Felipe, de tal manera de hacer una estructura de una ley mucho más precisa y apuntada, ¿verdad?, a la adaptación para el estado de Zacatecas de lo que ocupamos hacer. Y ahorita pues tenemos una ley como muy genérica, ¿no? Que es un avance. Es una ley genérica sin obligaciones muy claras o medidas de sanción, ¿no? Medidas de sanción. No hay medidas de sanción. A partir de la hipótesis de conducta, venir la medida de sanción. En técnica jurídica eso es lo que se estila, ¿no? No hay una revisión clara de eso. De tal manera que tengamos éxito. Entonces, ¿qué significa? Va a ser una ley que se va a convertir en buenos deseos. ¿Ah? En una más de buenos deseos. Y ya. ¿Ah? Muy bien. Felipe, pues para concluir. Yo no veo, bueno, es bueno que exista por lo menos una ley general. Hay países que no se legisla al respecto, ni siquiera en temas ambientales. Aquí en México fue de los primeros que se han aventado a hacer legislación en temas ambientales. Y bueno, ya como conclusión nada más, que entendamos que no todo es atribuido al cambio climático, ¿eh? Todos tenemos, lo único que podemos atribuir es lo que nosotros hacemos. Si tiramos la basura, podemos, digamos, atribuir que nosotros hacemos. Contribuimos. Si algo cambia, en realidad no se puede atribuir todo al cambio climático. Entonces, ese tipo de aspectos se tienen que considerar en las leyes, en las acciones, en los pronósticos, en la planeación, ¿eh? Sabemos, y una frase muy famosa, no hay nada más constante que la variabilidad del clima y siempre va a estar cambiando, ¿no? Entonces ahora lo que esperamos es mayor impacto de estos cambios y cómo van a ser es lo que hay que saber. Hay que estar estudiando para poder saber algo que nosotros nos estamos enfocando es en tendencias. Ya. ¿Hacia dónde está apuntando? Muy bien. Pues agradecerles su participación, sus valiosos comentarios y a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube, además en el material impreso. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y les recuerdo que nos vemos el siguiente año, además de agradecerles el que nos sigan en este espacio de Sinergia, donde evaluamos los temas políticos, culturales y sociales de Zacatecas.
Que pasen felices fiestas y nos vemos en el 2016. Hasta luego.